Comenzamos con los temas de la noche. Acabar con la corrupción es la promesa emblema de la 4T. Desde su campaña electoral, López Obrador no solamente prometió erradicarla, además dijo que ha asegurado que como él no es corrupto, la honestidad tendrá un efecto cascada sobre el resto de los funcionarios de gobierno. ¿Es esto posible? ¿La política López Obradorista logrará revertir el mal lugar de México en el índice de percepción de corrupción que tenemos? Veamos el contexto. La lucha contra la corrupción se ha convertido en el emblema de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien reiteradamente ha señalado que erradicar ese delito generará ahorros millonarios y en consecuencia bienestar para la población. En el informe presentado sobre sus primeros 100 días de gestión, el mandatario apuntó que con austeridad y combate a la corrupción como ejes de su política económica, se generará un mayor nivel de crecimiento y que este año habrá ahorros de hasta 700,000 millones de pesos. Detalló que el combate al robo de combustible permitirá ahorrar 50,000 millones de pesos y que otros 200,000 millones se ahorrarán en adquisiciones. Además, se evitará el desvío de 300,000 millones de pesos y otros 200,000 serán producto de la aplicación del plan de austeridad. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, México descendió 33 lugares en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional. En el 2012, México ocupaba el lugar 105 de 176 países clasificados. Actualmente ocupa el 138 de 180. Según Transparencia Mexicana, México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Por ello, mientras no haya sanciones efectivas, México no mejorará en este índice. En diciembre pasado, el mandatario dijo que aunque en su administración habrá cero corrupción, no habrá persecución o sanciones a funcionarios de gobiernos anteriores. No queremos empantanarnos en acusaciones, en juicios, en denuncias, como era costumbre en sexenios anteriores, solo para simular. López Obrador destacó además 3 reformas constitucionales aprobadas durante su gestión y que ayudarán a frenar la corrupción. La primera es la ley de extinción de dominio que permitirá la expropiación expedita de bienes incautados. La segunda es la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, entre los que se incluyen actos de corrupción, robo de combustible y fraude electoral, y la creación de la Guardia Nacional. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche y como cada miércoles está con nosotros Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Hola, Eder, buenas ¿cómo noches. estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Celebrando la abogada conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, un gusto estar por acá. Y hoy campechaneamos y nos acompaña Estefanía Veloz en lugar de Lisa Sánchez, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, empezamos con los contrapuntos. Empezamos con los contrapuntos de la 4T. Estamos, en efecto, pues conmemorando los 100 días de gobierno y uno de los lemas que llevó a López Obrador a la presidencia, por la cual 30 millones de votos y toda la historia que ya conocemos, es su trayectoria personal, la parte en la cual él ha presumido a lo largo de todos estos años ser un político diferente, honesto, que está en contra de la corrupción, que en efecto muchos le compramos esa promesa de campaña y le hemos creído un poco, bastante, diría yo, en esa trayectoria personal de López Obrador. En efecto es un hombre austero, un hombre que no le conocemos lujos ni casas blancas, sabemos que en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México pues tampoco dejó endeudada a la ciudad, no hubo mayores escándalos de corrupción, por ahí estuvo el caso de Bejarano, pero no los que veíamos en otros gobiernos, sobre todo en el gobierno federal. Y sin embargo, a 100 días de haber llegado, las expectativas estaban muy altas, Fer. Evidentemente no ha pasado mucho, o digamos que no ha habido grandes cambios en estos 100 días, más allá de los símbolos, más allá de tener a un hombre que todos los días señala y dice vamos contra los corruptos, pero en los hechos no ha caído, como diríamos, ningún pez gordo. Bueno, yo creo que tenemos que distinguir entre 3 conceptos que son fundamentales para esta discusión. En primer lugar es la austeridad, en segundo la transparencia y en tercero el combate a la corrupción, que son 3 rubros distintos y que creo que se tienen que evaluar por separado, aunque en estos días y en la campaña de López Obrador pareciera que es un solo concepto. En términos de austeridad, creo que ha sido un gobierno que sí ha hecho una gran diferencia, ¿no? Creo que ha marcado un parteaguas en la forma en la que el gobierno se entiende a sí mismo, en la forma en la que los funcionarios públicos asumen que pueden disponer de recursos para viáticos, para automóviles, que pueden usar choferes a su disposición personal, tenerlos incluso al servicio de su casa. Creo que eso sí ha cambiado a través de muchos simbolismos como la venta de todos estos vehículos del gobierno, del envío del avión presidencial a Estados Unidos para que se venda. Todo esto creo que sí ha marcado un parteaguas en la forma en la que el gobierno
se maneja y ojalá eso se mantenga. Claro. Pero eso es austeridad. Eso es austeridad. No es ni transparencia ni combate a la corrupción, que son otros dos temas y son el principal compromiso de campaña, ¿no? Yo creo que el combate a la corrupción es la mayor exigencia hoy de la ciudadanía. En términos de transparencia, bueno, pues no ha sido exactamente un gobierno que le guste transparentar ni sus contratos, ni la forma en la que toma las decisiones, ¿no? Las conferencias mañaneras en las que, pues sí, todo el mundo pregunta lo que quiere y al final López Obrador responde lo que él quiere decir, ¿no? Ayer una joven estudiante de Derecho le preguntaba del combate a la corrupción en las universidades y López Obrador terminó hablando del combate al huachicol. Entonces, pues sí se da esta dinámica con los periodistas o con estudiantes que le preguntan, pero no necesariamente se dan respuestas transparentes sobre el ejercicio de gobierno. Y finalmente, el combate a la corrupción. Yo creo que la honestidad de quien está a la cabeza es importante. Yo creo que el ejemplo del presidente sí es fundamental para iniciar este combate, pero no es suficiente. Y aquí en algunos de los compromisos... Barrer la escalera desde arriba, como él dice. Sí, ¿no? Claro que era imposible combatir la corrupción con un presidente que todo el mundo cuestionaba su honestidad, pues sí, era imposible. Peña Nieto. Con Peña Nieto. Pero hoy... creo que, digamos, partiendo de otra situación, ese es un buen inicio, pero no es suficiente para acabar con la corrupción. Se necesitan medidas concretas. Y ves en el propio reporte que presentó López Obrador sobre las 100 medidas, algunos criterios como no se recibirán regalos de más de 5,000 pesos y aparece como cumplido, ¿no? No se van a reunir funcionarios de gobierno con proveedores y dice cumplido. Y en el rubro que viene como el desarrollo, dice, ¿por qué está cumplido? Porque no se tiene registro de que esto haya sucedido, ¿no? Si el combate a la corrupción se va a reducir a que como no nos enteramos de que esto esté pasando, entonces no está pasando, pues va a ser muy difícil resolverlo. No, tal vez no a nivel de secretarios, porque yo creo que todavía hasta ahí alcanza con el mero ejemplo, pero más abajo, ¿no? Donde la corrupción se da todos los días, donde le afecta al ciudadano, en donde, bueno, a ver, el hecho de que sigan vendiéndose drogas de manera ilegal, el hecho de que siga habiendo extorsiones, el hecho de que siga habiendo trata de personas, pues involucra a muchos niveles de gobierno en la corrupción, ¿no? Y entonces, digamos, ver estos delitos como síntoma de otras cosas que están pasando dentro del gobierno, me parece el inicio para empezar un combate real. Y esto pues sí implica iniciar carpetas de investigación, perseguir a los delincuentes de este gobierno y también de los gobiernos anteriores. Con otro punto, a ver, también, sobre el combate a la corrupción, sobre estos primeros 100 días, todavía no está listo, por cierto, tampoco el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, quedan todavía muchos pendientes por ahí, ¿no? Qué bueno empezar por ahí porque creo que sí ha habido un desdén a lo que se construyó en el pasado, sobre todo en el sexenio anterior. El Sistema Nacional Anticorrupción es una conquista de la sociedad civil que está bajo ataque, la sociedad. Sí, o sea, creo que ahí entrarían en la categoría de lo que Andrés Manuel ha descalificado y muchos simpatizantes han descalificado a todas estas organizaciones que lograron crear el Sistema Nacional Anticorrupción y del cual está desaparecido completamente en sus conferencias matutinas y como que el rasgo ahí que llegamos a ver de un cambio en algo que hace el SNA es a la secretaria de la Función Pública diciendo que van a cambiar los formatos de declaración patrimonial de intereses y fiscal por el hecho de que, según su análisis, según lo que ellos consideran, no es suficiente para encontrar el conflicto de interés de funcionarios. Y bueno, esta declaración la hace olvidando completamente que esa ni siquiera es una facultad de la Secretaría de la Función Pública. Es una facultad justamente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Entonces ahí se ve como el desdén a este sistema, ¿no? Que yo no digo que sea perfecto, que ha operado la mayor cantidad del tiempo que lleva vivo sin fiscal anticorrupción y que tiene muchas deficiencias, pero no se ve ese reconocimiento a que la sociedad civil ya lleva mucho tiempo generando expertise alrededor del combate a la corrupción institucional, de forma institucional, y esto no forma parte de la agenda del presidente ni se ve que vaya a hacerlo en lo inmediato. Y justamente eso es lo que está pasando, que no se está construyendo instituciones que sirvan para un combate eficaz de la corrupción y la impunidad. O sea, lo que estamos viendo, bueno o malo, ya cada quien lo evaluará, es lo que presenta justo en las conferencias de prensa. ¿Qué tal los 9 nombres de las personas del sector energético y de las famosas puertas giratorias que ya hemos comentado aquí? Pero si nos vamos a acostumbrar a eso, a que el señalamiento de la narrativa de lo que nos robaron en el pasado estos corruptos
va a quedarse ahí en un señalamiento público en la mañana y no avanzar a otras cosas, un fortalecimiento institucional en el cual ya también hay varios golpes, como el fiscal carnal que se eligió, como el fiscal electoral que abiertamente dice que no se debe perseguir corrupción del pasado y que se equivocan quienes lo hacen, y ya hablaremos en el siguiente segmento, pero también con el nombramiento de una ministra corrupta, la ministra contratista, que sucedió ayer. Bueno, a ver, escuchamos los contrapuntos, Eder. ¿Cómo defiendes los 100 días de la 4T en materia de corrupción? En efecto, pues muchos estábamos esperando que en cuanto llegara Andrés Manuel supiéramos pronto qué pasaba con el caso de Lozoya y Odebrecht, qué pasaba con muchos de los casos de corrupción que sonaron muchísimo durante el sexenio, la estafa maestra y demás. Que sigue congelada, ¿no? La estafa maestra sigue congelada en la Comisión de Justicia, ¿no? Bueno, ya hubo avances en la investigación con el asunto de la Universidad de Hidalgo, que se está investigando, a pesar, y lo digo con mucha claridad, de que gente cercana a la universidad fue aliada electoral de Morena y se está investigando y ya hay señalamientos muy claros. ¿No? Hay también avances específicos y muy concretos en el asunto del huachicoleo, de 81,000 barriles diarios que se robaban, ahora solo se roban 15,000, no es solo, lo digo... No, es una cifra importante, de 81,000 a 15,000. Pues. Cosa que no que sabía... no han caído peces gordos. Que no sabía... En pues sí, siguen haciendo las investigaciones, yo espero. Hay varios temas que siguen pendientes porque, bueno, ahorita se han enfocado en frenar muchas cosas y en establecer un piso parejo. Yo tengo esa impresión. Y yo no concuerdo mucho en el asunto de que la austeridad no tiene que ver con... tiene que ver, pero no es lo mismo. El dispendio de recursos del gobierno es corrupción profunda. El hecho de que se haya reducido en un 95.5% los gastos de presidencia habla de... Bueno, pero en ese caso también la negligencia es corrupción y comprar pipas a un sobreprecio también es corrupción. Pero si no empezamos a distinguir va a ser imposible. Otro tema que a mí me parece muy interesante es la iniciativa que mandó él a la Cámara de Diputados para tipificar como delitos graves la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Es un engaño, no existen los delitos graves y yo creo que es muy importante, oficiosa, más allá de la prisión, es reconocer que estos dos delitos no tienen derecho a fianza y que sí son graves. Y se van a prisión preventiva. Es que justo el problema es que estamos llenos de protocolos, llenos de leyes, y lo que pasa es que no se ejecutan, no se llevan a cabo. También como los sistemas estos autónomos, prisión preventiva oficiosa también. Es lo que dice, o sea, realmente cuando se refiere a eso, está hablando de prisión preventiva oficiosa. Este sistema nacional anticorrupción se haya creado y en ese momento en el que se creó, vimos al sexenio más corrupto de este país. Y bueno, es que se creó porque fue el gobierno más corrupto. El otro tema que a mí me parece muy importante es el hecho de que en este caso, hay algo que tendríamos que debatir con mucha claridad, y no lo digo a favor de la 4T, sí coincido con Lecona, se tienen que crear instituciones fortalecidas que no dependan de la voluntad política de ningún actor político, pero en este momento las personas importan, y que sea Santiago Nieto uno de los responsables de la inteligencia fiscal, Irma Sandoval, Robles Maluf o el propio Andrés Manuel quienes están haciendo el combate a la corrupción, para mí es muy importante y confío plenamente en ello. Hay muchos pendientes, sobre todo en el asunto de que sepamos quiénes son los que están siendo detenidos por todos estos casos, de quiénes son las cuentas que congelaron con el asunto del huachicoleo, etcétera. Pero bueno, al menos ahorita hay muestras muy claras de que sí se está combatiendo la corrupción, de que sí se está evitando el dispendio de recursos. No se está enunciando, ya hay muestras muy concretas. Y otro tema también, había un desvío de recursos, por ejemplo, de 80 millones de pesos mensuales con el asunto de las estancias infantiles. También se frenó ese tema. Pero es que todos estos dicen que son asuntos de corrupción, pero no han presentado un solo documento de prueba. Que algo sea oneroso, que una presidencia sea onerosa, no quiere decir que sea corrupta. Quiere decir que a lo mejor estaban completamente fuera de tono. Quiere decir que a lo mejor estaban los gastos de más, pero el costo, digamos, no tiene que ver con corrupción, tampoco la transparencia y tampoco la austeridad. O sea, son algunos factores que ayudan y conllevan a dar más legitimidad, a darle más apoyo a un presidente, a generar esta idea que está combatiendo la corrupción, pero no necesariamente son variables que están conectadas. Pero a ver, escuchamos a Veloz. Yo creo que es más fácil identificar un acto corrupto en la vida fastuosa de alguien cuando hay austeridad, ¿no? Es más fácil identificarlo. Yo creo que más bien es cómo estamos entendiendo el discurso de corrupción. O sea, es que el combate a la corrupción es un medio, no es el fin. Y por eso ahí entra el tema de la austeridad, el tema de las investigaciones. O sea, creo que estos 100 días, que es el tema que estábamos planteando, sirven más para medir la aprobación, que vemos que es mucha, y la confianza. Y que va subiendo. Que va subiendo, pero sobre todo el tema de la confianza, porque la gente está entendiendo que 100 días pues no te sirven para mucho, más que para eso, para ver qué está sintiendo el pueblo y qué es lo que está sintiendo la gente.
Sin embargo, yo no creo que exista alguien que diga que el combate a la corrupción en ese sexenio y no ha estado en el discurso del presidente, porque por lo menos está todos los días. Y creo que en los enmarcados del lenguaje es lo más importante, que esté ahí, que se recuerde todo el tiempo que se está combatiendo la corrupción. Creo que Irma Heréndira está haciendo un buen trabajo, creo que ha sido muy, muy transparente. ¿Pero qué he dicho? No he hecho nada, negó lo de las pipas. No, acaba de sacar la investigación de que, o sea, acaba de decir que se están investigando 23 personas por fraude. Que es nada contra Pero los no, son fraudes grandes. Y es que esa es la diferencia. Tú estabas hablando de un formato que servía que tiene como 900 párrafos para identificar si cualquier persona que gane el salario mínimo está siendo corrupto. Y es que es lo que dice Heréndira, eso no funciona. Lo que funciona es agarrar a la gente de arriba que se está robando mucho dinero. O sea, pero ¿tú crees que el combate a la corrupción no es un fin en sí mismo? O sea, en un país donde lo que creo responde que es toda la gente en las encuestas, cuando le preguntas cuál es el objetivo del próximo gobierno, yo creo que ese fue el principal objetivo por el que la gente votó por López Obrador. Esa fue la bandera. Y además, a ver, la gente respondía eso en las encuestas saliendo de las casillas. Y no solo eso, Andrés Manuel, en el marco del 8M, el viernes pasado, ante el evento de la marcha, dijo que primero iba a combatir la corrupción, que toda su imaginación estaba en combatir la corrupción. Claro. Justo. Ahí es donde no estamos avanzando. El medio es dotar al Estado de capacidades institucionales. Pero estamos cayendo en un cuento que nos cuentan todas las mañanas sobre quiénes son corruptos, sin mayores pruebas, con puros señalamientos. Y hoy fue muy claro en la conferencia de prensa de la mañana. Yo voy a seguir expresándome, manifestándome y denunciando todo aquello que considere ilegal, inmoral, todo lo que implique corrupción, les guste o no les guste. Es lo que dice hoy el presidente. Eso es lo que dice hoy el presidente en la mañana, pues prácticamente diciendo que cualquier sospecha o lo que en su consideración sea un acto de corrupción, lo va a seguir enunciando. Eso no sirve. Se tiene que avanzar al fortalecimiento institucional y ojo, con la justicia. ¿Y esa es la intención? En la justicia ya tenemos varios golpes. O sea, esto no va desligado de un buen sistema de impartición y de procuración de justicia, donde hay golpes ya muy claros. Lo de la ministra ayer, los nombramientos... la reducción del presupuesto a la Fiscalía. Sí, si quieren dejamos el tema de la ministra porque tenemos que ir a un corte, pero yo recuerdo el sexenio de Peña Nieto empezó con un golpe maestro. El golpe maestro fue la detención arbitraria, después vieron que no se cuidó todos los procesos jurídicos, pero del Baster Gordillo, ¿no? Este sexenio arrancó pues con Romero de Champs amparándose, ¿no? Con el Baster fuera de la cárcel y va a regresar al sindicato y demás. Es decir, el hecho de que el presidente sale todos los días y menciona la corrupción por su nombre y dice y cuestiona y todo esto, creo que ha motivado y ha ayudado a que la gente siga creyendo en él. Pero en los hechos, yo sí creo que en los 100 días pues pasan de panzazo en materia anticorrupción. Perdón que me robe 10 segundos. Aquí está, por eso traía el libro que mencionaba. Aquí está una guía muy clara, casi en su índice, de muchos pendientes que pone Santiago Nieto, que le tocó vivir como fiscal electoral, un fiscal que fue destituido de una mala forma por un procurador, por un encargado de despacho, y creo que pues hay señales. O sea, por un lado tienes a Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera y por otro lado, casos emblemáticos como los que él dice, vemos que no se están investigando o que hasta se hacen un desdén por el fiscal. Bueno, vamos a una cosa y regresamos, ¿no? Regresamos con el tema de la ministra contratista, como la llama Alfredo Lecone, y muchos más. Yasmín Esquivel, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, pese a críticas de organizaciones de la sociedad civil.